Infección urinaria. En los hombres aumenta luego de los 50 años debido al crecimiento de la próstata. En los hombres es más frecuente en los extremos de la vida, cuando recién nacen y cuando están envejeciendo. Cuando nacen, cuando son niños, es por dos causas. Uno es el prepucio fimótico. Lo segundo es las valvas de uretra posterior, que es una condición genética. Estas valvas solamente tienen los niños y por eso es su incidencia mayor en los niños en relación a las niñas. Los ejemplos de una anomalía funcional: diabetes mellitus, vejiga neurogénica o inmunosuprimido, hiperplasia prostática, estenosis de uretra, cálculos. Esas serían anomalías estructurales. Complicado, diabetes mellitus, inmunosuprimido. ¿Cuáles son factores que debemos de estar atentos? En general, cuando los pacientes como factores demográficos, el embarazo y el sexo masculino. Si los pacientes tienen esta condición, es algo que hay que tener presente y estar atentos. O pacientes de edad avanzada, comorbilidades, la diabetes, pacientes inmunosuprimidos, la falla renal, los trasplantados renales o historia de infecciones urinarias durante su infancia. En relación a las características de la infección, si la infección es adquirida en el hospital, es un factor de riesgo. Los superpatógenos que son resistentes a antimicrobianos es una condición que hay que tenerla presente. Hoy en Cochabamba y en general en Bolivia, por el mal uso de antibióticos, en general tenemos bacterias multiresistentes, que es algo que vamos a comentar también más adelante. Cuando los pacientes tienen más de 7 días de síntomas, es una condición que hay que estar atentos. El paciente que recientemente está usando antibióticos es algo que hay que estar también presentes. O cuando los pacientes han sido sometidos a instrumentaciones. Y también hay que descartar problemas de tipo de anomalías funcionales o estructurales como uropatías obstructivas, hiperplasia, estenosis de uretra y otras. En la mujer sin factores. En esta gráfica nos muestra que una mujer que no tiene relaciones sexuales tiene muy baja prevalencia y aumenta una vez que inicia la vida sexual. ¿De qué depende de que el huésped pueda tener o no infección? Hay otro concepto que son pacientes secretores y pacientes que no son secretores. Aquellos pacientes que son secretores son aquellos que tienen buena inmunidad y los no secretores malas. Las fimbrias tipo 1 son manosas sensibles y las de tipo C son manosas resistentes. Miren estas sustancias que son unas proteínas que se llama la proteína de Tan-Horsfall. Esta proteína de Tan-Horsfall se sintetiza en la porción ascendente del asa de Hendle y es una proteína rica en manosa. Entonces esta estructura se va eliminando con la orina y cuando encuentra una Escherichia coli con fimbrias de tipo 1, estas fimbrias son ávidas por esta manosa, se adhieren a la proteína de Tan-Horsfall y evita que se adhiera al urotelio. Entonces un mecanismo de defensa y se salen estas bacterias con la orina. En cambio, las fimbrias de tipo P son manosas resistentes, vale decir, son bacterias que sus fimbrias no se unen a la proteína de Tan-Horsfall y estas se tienden a adherir al urotelio y eventualmente pueden subir hacia arriba y producir cuadros de tipo pielonefritis. Por otro lado,
En general, lo que podemos también entender es que los huéspedes, o sea, las personas, tenemos mecanismos de defensa y uno de ellos es el flujo urinario. En la medida que los pacientes toman más líquido, orinan más veces en el día, este es un mecanismo de protección, ya que estas bacterias que entran dentro de la vía urinaria se reproducen. Escherichia coli se reproduce aproximadamente cada 20 minutos. Entonces, si se entraron 100, a la hora son 300 y a la mañana siguiente son 100.000 colonias. Lo que hay que insistir con los pacientes es que ingieran líquido, entonces esto va a obligarlas a hacer pipí, entonces el flujo urinario nos protege. También la osmolaridad de la orina, la urea, la disminución del pH son factores que nos protegen. También tenemos interferones, interleuquinas que nos protegen, la proteína de Tan-Horsfall. Pero ¿qué pasa si esto se supera? En general, estas bacterias se unen al urotelio, lo invaden, se replican y en algunos momentos pueden condicionar exfoliación del urotelio. Y esta exfoliación del urotelio en algunas condiciones puede dar lugar a que los pacientes presenten hematuria. ¿Cuáles son los factores? En las mujeres que son adultas se puede presentar la deficiencia estrogénica y aquí habla de las valvas que hace rato mencionamos. Aquí la incontinencia es por hipoinmovilidad de la uretra, prolapsos genitales, residuos postmiccionales aumentados. Una cosa que creo que es importante es que las instituciones donde uno trabaja o los lugares donde uno viva, uno tenga más o menos una referencia de qué es, de cuál. Pero una cosa que creo que es importante es que las instituciones donde uno trabaja o en los lugares donde uno viva, uno tenga más o menos una referencia de qué es, de cuáles son los gérmenes más comunes. En el lugar donde yo trabajo, definitivamente el Escherichia coli número 1 y Klebsiella número 2, Enterococcus número 3, Proteus número 4 y los enterobacterias en un quinto lugar y después la cifra va aumentando. Pero hay que generar cuáles son los gérmenes que más están produciendo. En los septos falta los pacientes neuropénicos. La nitrofurantoína hay que evitarse en las últimas semanas del embarazo y las primeras porque conduce a una anemia hemolítica. Tenesmo hace referencia a que la persona va a orinar pero todavía sigue sintiendo esa sensación de que tiene ganas de orinar. EPI, enfermedad inflamatoria pélvica.